Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Es lo que os hemos preparado para hoy, como siempre, con la recomendación de que no os lo perdáis. Así los podemos definir. Como los realizados por la reina de Saba o algunas santas españolas, o nobles como Lord Byron. Analizaremos también las bilocaciones y algunos otros extraños viajes. Como por ejemplo a la Luna, mucho antes de que, según cuentan, llegaran los americanos. La historia real de un encuentro de un gaucho argentino con extrañas entidades en mitad de la pampa. Eso y algunos temas sorprendentes serán el cuaderno de ruta de nuestro viaje. Comenzamos. Sé bienvenido a esta aventura. Ahí están los temas, las intenciones de esta noche. ¿Te ha gustado la nueva sintonía? Sí. ¿Qué tal, Miguel? Don Jesús Callejo, ¿cómo estás? Pues muy bien, fenomenal. Ya sabes que empezando temporada contigo, pues me siento siempre muy a gusto, me siento como si estuviera en casa y entre buenos amigos. En casa estás. Y para nosotros ya es una especie de, no de costumbre, es algo mucho más profundo que estés cuando iniciamos las nuevas temporadas de los programas, sí, es verdad. Cosa que te agradezco. Lo que no sé es cómo tienes tiempo para contar, de dónde sacas, no sé si tiempo, facultades para contar tantas cosas, redescubrir tantas cosas de la historia, de misterios que no están por ahí escritos normalmente o que no se conocen. Bueno, es una cuestión de redistribución del tiempo. Hay gente que le gusta hacer otro tipo de actividades. Yo no veo tanta tele como otras personas, y el no ver tanta tele hace que tengas más tiempo libre para otro tipo de menesteres. Entonces yo viajo mucho, leo, escribo, pero sobre todo frecuento mucho el trato con los amigos, y eso te enriquece muchísimo. O sea que al final la fuente del conocimiento está en todos los lados, no está solo en los libros. Y como tú bien sabes, el motor es la curiosidad, tener curiosidad por todo aquello que nos rodea y darnos cuenta de que estamos aquí precisamente para eso, para aprender. Y para divulgarlo después en tu caso. Bueno. Has estado en una isla este año de vacaciones de verano. Estuve en Cerdeña, sí. Estaba hace tiempo pensando ir a Cerdeña, esta vez se dieron las circunstancias espaciotemporales para ir, y allí es que, además, ¿no?, de que es una isla preciosa, montañosa, que forma parte de Italia, pero tiene muchísima riqueza arqueológica. Y claro, ya una isla desconocida. Muy desconocida sobre todo para el turismo español. Pero fíjate que a mí ya te hablaba de la curiosidad. Cuando tú lees algo de Cerdeña, sobre todo a nivel arqueológico, que sabes que también es una de mis pasiones, y hay unas construcciones que se llaman domus de Hanas, que significa casas de hadas, pues hombre, ya te puedes imaginar, Miguel, que a mí eso ya me atrae directamente como si fuera una zanahoria para comprobar por qué llaman a esas construcciones de hace 5.000 años las casas de las hadas. Y para más INRI, otro tipo de construcciones megalíticas de una cultura muy autóctona, muy de la zona, muy sarda,
también se llaman tumbas de gigantes. Entonces, claro, si Qué juntas curioso. tumbas de gigantes con casas de hadas, más la cultura nurágica, que es la cultura, ya digo, autóctona de allí, pues son los ingredientes necesarios para ir allí. Encima, con una buena comida, pues ¿para qué te quiero contar? Escritor, abogado, licenciado Sí. en... No ejerzo ya, pero bueno. Director de la Escóbula de la Brújula y sobre todo descubridor de un montón de temas ocultos. Quizá tengamos que hablar algún día de esa isla, ¿te parece? Me parece bien. No os perdáis ese viaje que vamos a hacer y la segunda parte del programa con testigos de otros mundos. Y para comenzar viaje, ahí va la primera introducción. Esta noche queremos narraros viajes, extraños viajes acaecidos en otros tiempos y con personajes muy curiosos. Nuestro primer protagonista es el Dr. Torralba. Tan conocidas eran las andanzas del Dr. Torralba y su duende que son citadas por el propio Cervantes en la segunda parte del Quijote. El doctor, al parecer, poseía un duende de nombre Ezequiel. El extraño duende Ezequiel le fue entregado al doctor por un fraile dominico italiano en 1501. Lo acompañó durante toda su vida, guiándole en el arte de la medicina y proporcionándole riquezas, hasta este fatal incidente en el que presenció con horror el saco de Roma. Tras narrar lo acontecido con todo lujo de detalles semanas antes de que la noticia llegara a la corte, fue acusado a la Inquisición por brujería y posteriormente torturado durante 4 años. ¿Quién era este extraño doctor y cómo fue su extraño viaje? Hay muchas formas de viajar diferentes, ¿verdad, Jesús? Lo digo porque escribiste hace tiempo un libro, Viajes Inexplicables, con Chris Obeck, que hablabas de levitaciones, saltos en el tiempo y diferentes formas de viajar, como las que hizo este personaje, ¿no? Sí, la verdad que un personaje sumamente curioso. Evidentemente encajaba en esa lista de temas que preparamos en su momento Chris Obeck y yo sobre viajes inexplicables. ¿Por qué? Porque claro, que alguien que estaba en Valladolid en aquel momento, estamos hablando de 1527, pudiera trasladarse hasta Roma por métodos sobrenaturales gracias a este espíritu familiar llamado Ezequiel, que estuviera allí en 1 hora y que de regreso tardara solo 1 hora y media de Roma a Valladolid, pues hombre, como te puedes imaginar, en el siglo XVI era imposible que eso ocurriera, salvo, pues eso, que fueran artes diabólicas como así lo entendió la Inquisición. El caso del doctor Torralba, que estamos hablando de un personaje histórico, Eugenio Torralba, él nació en Cuenca, él desarrolló la medicina en Roma, sobre todo que ahí es donde le dan esta especie de regalo envenenado. Ezequiel es más que un duende, es un espíritu familiar, es un daimón, como si hubiéramos estado en la época de Grecia, sería un daimón, una especie de asesor sobrenatural que te aconseja, en su caso, sobre las propiedades medicinales que tenían muchas hierbas. Es muy curioso porque muchos de esos personajes tenían este tipo de seres, ¿no? Daimon. Sí, no muchos, pero es verdad algunos que... escritores decían que tenían... Exactamente, algunos tenían. Es verdad que a veces se les confunden con las musas, ¿no? El caso, por ejemplo, de Robert Louis Stevenson, se comentaba que él tenía un Brownie. Un Brownie es un duende escocés y que le inspiró por relatos como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde y, en fin, algún que otro poema inquietante. Y bueno, y él hacía gala de eso, ¿no? Decía, bueno, yo tengo mi Browning especial, que es el que me inspira en estas circunstancias. Y otros consideran que eran musas, pero es cierto que en aquel siglo, en el siglo XVI, no solo el caso de Dr. Torralba en España, sino que hubo otros, por ejemplo en Italia, que aseguraban, incluso presumían, de tener estos daimones, de tener estos espíritus familiares. El problema es que en aquella época la Inquisición estaba muy activa y cuando había poderes sobrenaturales que tú te podías desplazar a algún lugar, en el caso del Dr. Torralba, le pasó por bocazas. O sea, si tú estás en el saco de Roma el 6 de mayo de 1527 y lo cuentas unas semanas antes de que sea oficial la noticia, pues solo hay 2 interpretaciones. Lo has hecho por artes
angélicas o por artes diabólicas. Como él además presumía que tenía a este espíritu curiosísimo, además, que se llamaba Ezequiel, que lo hereda, lo regala por un fraile dominico, ¿no? Fray Pedro, en 1501, y prácticamente lo tiene hasta 1527 o hasta 1528, porque un año después es cuando ya cae en las garras de la Inquisición diciendo, a ver, guapín, cuéntanos cómo fuiste. Y los detalles que se dan, además tenemos dos fuentes muy importantes para saber toda la vida y milagros del doctor Torralba. Una es el proceso inquisitorial que se incoó en su momento por la Inquisición de Cuenca, y la otra es por una de las obras básicas para todo el mundo que le guste la magia y sobre todo la España heterodosa, que es la obra de Marcelino Menéndez Pelayo, la historia de los heterodosos españoles. Bueno, pues ahí también cuenta con cierta profusión, con pelos y señales, lo que le pasó al doctor Torralba. O sea, cómo consigue Ezequiel, cómo le ayudó en muchísimos menesteres, cómo le ayudaba precisamente para sus preparaciones medicinales, cómo profetizó acontecimientos increíbles como la Guerra de los Comuneros o como la muerte de Fernando el Católico, o cómo le llevó en una especie de caña y en una nube espesa. Te iba a preguntar cómo lo hizo, cómo fue el viaje. La forma es muy extraña, ¿no? Porque nos tenemos que atener a lo que se dice en este proceso inquisitorial. Entonces, se habla de dos elementos. Por una parte, se habla, y también lo menciona Cervantes cuando a Don Quijote le montan el clavileño y le dice, bueno, ¿te pareces al doctor Torralba, ¿no? Que llegó a Roma, a la Torre Nona, porque realmente es el lugar en concreto de Roma donde llegan, montado en un palo recio, en una especie de caña nudosa, como a horcajadas, como si fuera una especie de escoba, pero envuelto en una luz, en una especie de nube luminosa, y eso es lo que le hizo trasladar. Le comenta a Ezequiel que cierre los ojos para que, en fin, no tenga vértigo. Dice en un momento dado del viaje que abre los ojos y él se está dando cuenta que está prácticamente al ras del mar, porque claro, tiene que pasar el Mediterráneo, y que prácticamente el agua le estaba salpicando, o sea, que iba por los aires, sentía el frescor, incluso la salinidad del mar, y cuando se quiere dar cuenta, en una hora ya está en la Torre Nona de Roma para presenciar, pues como el conde estable de Borbón muere asesinado, como se saquea, ¿no?, las tropas de Carlos V Roma, como el Papa tiene que refugiarse en el castillo de San Angelo. O sea, todo este tipo de detalles era imposible que él los pudiera describir si no era un testigo directo de los acontecimientos. Bueno, pues ese 1527 fue el año que supuso un antes y después para el doctor Torralba, precisamente por eso, porque contó demasiadas cosas que no se debían contar. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Esta noche iniciando esta nueva temporada, esta nueva etapa del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional con Jesús Callejo. Me lo explique, ¿cómo hizo ese viaje? ¿Ezequiel se le dio una pócima y tenía visión o realmente viajaron? No, parece que fue un viaje físico. Esto es lo interesante, porque si hubiera sido una teletransportación hubiera sido inmediata, porque también en el libro contamos casos de teletransportación, tú estás en un sitio y luego estás en otro y ya está. ¿Cómo ha pasado? No se sabe, es como si entraras en una grieta espaciotemporal. En este caso no, en este caso hay una duración, lo para que la duración es muy escasa. Entonces, además hay un transporte raro, extraño, en fin, una caña, un palo nudoso, una nube. No se sabe muy bien porque él no lo puede describir, porque él tenía que ir con los ojos cerrados, precisamente a lo mejor para que no viera cómo era el artilugio en el que él voló. Pero claro, estamos hablando de un Ezequiel, de este espíritu familiar, que es una especie de daimón, que solo le podía ver el doctor Torralba, no lo podían ver los demás. Los demás sabían que tenía un espíritu familiar, pero él no se dejaba ver, solo en determinadas circunstancias, desde que se dejó ver ante el cardenal Volterra, que estaba como muy interesado en adquirirle. Pero es que no podía cederlo ni venderlo si no quería Ezequiel. Ezequiel era como un servidor de un solo dueño. Al final eligió al doctor Torralba, en fin, por una serie de circunstancias, y con él se quedó. Además, el pacto que hizo fue ese. Dice, yo estaré contigo mientras vivas, y siempre y cuando cumplas una serie de condiciones. Una de las condiciones era eso, que no le podía ver nadie más que él. Pero sí sabían que iba con él, porque cuando el doctor Torralba caminaba, y eso aparece en el proceso inquisitorial, tenía una especie de luz, de luminosidad alrededor suyo, o sea, como que iba alguien con él, pero no se le podía ver físicamente, se intuía que había como una especie de núcleo energético ahí, y esto es muy curioso, porque forma parte de esos espíritus familiares que no son duendes específicamente, pero que se relacionaban muchas veces con la brujería. En el caso del doctor Torralba no se relaciona con la brujería, pero sí se relaciona con un ser que le infiere una serie de poderes que él a priori no puede tener, o sea, vaticinar el futuro, acertar en las enfermedades de sus pacientes y sobre todo pues adentrarse en determinados arcanos, muchas veces esotéricos, de lo que estaba pasando en aquel momento, tanto en Valladolid como en Madrid, como le pasó en Roma. Claro,
todo este tipo de cosas eran muy llamativas, porque no solo hizo un viaje, hizo varios. El más llamativo era el del Saco de Roma, ¿no? Por las circunstancias que sabemos, pero se sabe que hizo otro tipo de viajes similares. Entonces, tuvo tal repercusión que hasta el propio Cervantes se hace eco de este asunto. Entonces, cuando Cervantes se hace eco de este asunto es porque era vox populi en aquel momento, y además, fíjate, el doctor Torralba le pasó lo que le suele pasar a aquellos que tienen un duende familiar, un espíritu familiar, y luego caen en desgracia. Que pasa un poco como con los contactados, ¿no? Por hacer una similitud con las épocas actuales. Cuando caes en desgracia, este duende desapareció. Nunca más se supo de Ezequiel. Le dejó ahí abandonado en las mazmorras. En fin, el hombre ya quedó bastante desgraciado de por vida. Sus últimos años son penosos, pero ya no se vuelve a saber más de Ezequiel. Es como diciendo, has vulnerado algo de lo que yo te dije, por ejemplo eso, que no desvelara los secretos que él contaba, y al vulnerarlos, mi pacto queda roto contigo. Bueno, pues esto es lo que se dice que también pasó a otros eminentes científicos de la época y sobre todo del siglo XVI. El siglo XVI fue como un momento muy claro para que este tipo de seres, entre angélicos, demoníacos, espíritus familiares, daimones, llámalos como quieras, pero eran como asesores particulares que elegían a personas muy específicas con un pacto que habían hecho entre ellos. En el caso de doctor Torralba, si lo sabemos, es porque infringió ese pacto y porque hubo un proceso inquisitorial. Entonces eso es lo que le llevó a la cárcel y que los últimos 5 años de su vida pues fueron bastante maluchos. ¿Cómo era el personaje? ¿Hay alguna descripción? El personaje se le describe tal como lo describe él, porque ya te digo, otros no lo podían ver físicamente, pero dice que era como un joven muy rubio, con una cierta altura, o sea, por eso te digo que no es el clásico duende de 20 centímetros, con una cierta altura, y que vestía casi siempre con vestidos que tenían el color rojo y el color negro, o sea, los combinaba, efectivamente. A veces parecía que era un peregrino, a veces parecía que era un ermitaño, entonces tenía como distintos disfraces, y eso es cuando se mostraba físicamente, porque la mayoría de las veces actuaba como Pepito Grillo, ¿no? Como un asesor que le decía lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, porque en el fondo lo estaba aconsejando. Y esto es lo más curioso, porque cuando tú lees la obra, por ejemplo, de Marcelino Menéndez Pelayo, que te comentaba, él cita otros casos menos conocidos, pero muy similares, de personas que tenían también un espíritu familiar. Habla de uno, por ejemplo, que decía que su espíritu familiar se llamaba Saguas, con X. Bueno, nunca más se supo de él, ¿no? Él lo menciona como el que no quiere la cosa. Entonces, si extrajéramos muchos datos de esta época y de los procesos inquisitoriales, posiblemente nos encontraríamos con seres que, sin estar involucrados en el mundo de la brujería o de la demonología, porque de eso sí que tengo muchos más casos, pero están más relacionados con animales, pero con este tipo de personas físicas muy relacionados con el daimón, por ejemplo, que tuvo Sócrates en su momento, ¿no? Y que tuvo tantos otros personajes, eso a mí me llama mucho la atención, porque hay mucha parte histórica, aquí ya no estamos hablando de una leyenda, aquí como ves hay nombres, apellidos, hay fechas, y incluso es un amigo del doctor Torralba, Diego de Zúñiga, el que precisamente por no conseguir los favores de Ezequiel, porque él quería que le dijera, en fin, los números que iban a tocar en una especie de sorteo, por envidia cochina, al final denuncia al doctor Torralba y por eso cae en manos de la Inquisición. Entonces, bueno, se dio una serie de tejemanejes que da credibilidad a la historia. No estamos hablando de una fantasía pura y dura. Primeros datos de formas diferentes de viajar. Esta noche os vamos a ofrecer unas cuantas. Después de esa segunda introducción vienen otras, sabréis. No sé cuál hubiera sido la solución, si se hizo bien, si se hizo mal, pero que lo hayamos tenido que pagar nosotros es de vergüenza. Miles de millones de euros de dinero público destinados al rescate del sector bancario se dan por perdidos. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de las ayudas a la banca. Los domingos a las 6 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Han existido muchos casos en la historia. El de Sor María de Ágreda o el del mismísimo Lord Byron. Lord Byron fue uno de esos poetas románticos ingleses cuya vida estuvo llena de polémicas, aventuras y enigmas. Estuvo en todas las refriegas y hasta tuvo una bilocación cuando se encontraba en Patras, Grecia, víctima de la malaria, y al mismo tiempo fue visto en Londres durante el acceso de locura del rey Jorge III, firmando en el registro de visitantes de la Casa Real. Cuando Byron se enteró de esto, su respuesta desconcertó a los presentes. Lo único que deseo es que mi doble se comporte como un caballero.
Conozcamos algo más de este extraño enigma. La bilocación sería otra forma de viajar. Nosotros nos hemos bilocado. Sí, creo que hay una foto por ahí en las redes sociales. Echarle un vistacito. Tenemos una prueba, ¿eh? Porque hemos conseguido estar además en 3 lugares diferentes. La bilocación es otra forma de viajar, ¿no? Y no solamente lo hacía Sor María de Ágreda, que nos lo dio a conocer nuestro compañero Javier Sierra, sino que había otros personajes que hay datos exactos de que se pudieron bilocar. Sí. Y no solo del mundo católico, el mundo cristiano, ¿no? También en el mundo budista, con algunos lamas tibetanos, se sabe que practicaba la bilocación. Claro, es uno de los fenómenos más extraños dentro del mundo del misticismo. Hubo un libro hace unos cuantos años de Herbert Thurston, que es uno de los clásicos, que llama Los fenómenos físicos del misticismo, donde, claro, ya no estamos hablando de cuestiones internas que un santo o una beata pueda o no pueda tener, sino que estamos hablando de elementos que generan rastros y huellas físicas y testigos de que eso ha pasado, ¿no? Te estoy hablando tanto de la bilocación como de la levitación, porque muchos de los santos tenían esas dos cualidades, esas dos habilidades. En el caso de la bilocación, estamos hablando de un fenómeno físico contrastado en muchísimos de los casos, o sea, que no estamos hablando de ningún tipo de fantasía. Otra cosa es que no sepamos explicarlo a día de hoy, pero que hay gente que por circunstancias X, hay muchas teorías, ¿no? Y sería nosotros no vamos a explicar nuestro secreto. No, el nuestro no, porque el nuestro es particular y eso tenemos poderes. Nos acompañará ese secreto hasta el final, porque si lo revela ya no es un secreto. Pero es cierto que parece que está como muy relacionado con el mundo del misticismo y sobre todo con el mundo del catolicismo, porque es verdad que si tiramos de lista de santos, bueno, el caso de Sor María Jesús de Ágreda no llegó a santa, ni siquiera a beata, se ha quedado un venerable. Ya sabes que hay toda una historia ahí por escribir la mística ciudad de Dios, pues al final ha costado precisamente el ser beata, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en ese caso, que es muy conocido, porque ya lo relató Javier Sierra en La Dama Azul, y creo que alguna vez tú y yo hemos hablado del asunto. Pero sí que hay otros santos muy vinculados, ya digo, al misticismo y al cristianismo, donde se les atribuye este tipo de circunstancias, y estamos hablando de procesos de beatificación o de canonización que son muy rigurosos. O sea, que cuando se acreditaba un caso de bilocación es porque tenía que haber testigos acreditados que lo dijeran. Entonces, bueno, pues tenemos desde, yo qué sé, el patrono, por ejemplo, de Valladolid, San Pedro Regalado, que se le vio en varios sitios a la vez, hasta el caso, por ejemplo, de Martín de Porres, Fray Escoba, que también tuvo multitud de testigos. O el caso, para mí más sorprendente, porque ese es como que rompe todos los récords del libro Guinness, que es el de San José de Cupertino. San José de Cupertino se bilocaba y levitaba, las dos cosas. Pero de una forma tan exagerada, tan espectacular, que incluso hasta el propio Papa de la época, Urbano VIII, llegó a presenciar este testimonio. Y ya no te digo los cientos y cientos de personas, porque cada vez que oficiaba misa se elevaba, se cogía a un santo que estaba en una peana en cierta altura y empezaba a hacer como una especie de baile con ese santo, ¿no? Con ese santo, con esa imagen me refiero. Pero eso ante cientos de testigos, hasta el punto que le tuvieron que mandar lejos de Cupertino, porque claro, ya era una especie como de procesión, un espectáculo circense, que diciendo, a ver, venga, que San José empieza a volar. Entonces, este tipo de cosas no se pueden negar, no se puede decir, bueno, estos son manifestaciones exageradas o fantaseadas. No, ahí está, San José de Cupertino rompió todos los récords, pero es que también levitaba y se bilocaba, lo mismo que hacía, por ejemplo, Martín de Porres. Se sabe que tuvo las dos circunstancias y que él estaba en su convento de Lima, pero hay testigos que le vieron en China, que le vieron en Japón o que le vieron en México. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Esta noche, en Espacio en Blanco. Y una de las sensaciones que me da es que para entrar en el dial del fenómeno o en esa sintonía, uno tiene que bajar los decibeles y lograr conectar con un estado de pureza, que es la que tenía Juan, que es la que tuvo Roberto, que era otro de los testigos, o Carlos. Todos tenían algo en común, que era un estado de inocencia para acercarse al fenómeno. Pareciera que uno tiene que lograr un proceso de transformación interna para poder acceder a ese umbral, lograr correr ese velo para que se manifieste el fenómeno. ¿Recordáis la historia de ese testigo de otro mundo? 900-137-137 nuestro teléfono. Casos, decías, en la iglesia, pero hablábamos de Lord Byron. Ha habido casos también de gente que se ha bilocado, claro, que no tiene nada que ver con la iglesia.
No, porque Lord Byron no era bastante agnóstico Lord Byron. Muy católico no era. Solo hay que ver su biografía y solo hay que ver la lista larga de amantes que tuvo. Claro, si hablamos de que es un fenómeno real, ya digo, y esto puede rechinar a muchísimos oyentes como diciendo, ¿cómo que la bilocación es un fenómeno real? Sí es real, y yo sí lo creo, ya digo, y no vamos a entrar en distintas teorías que se pudieran esgrimir. No tiene por qué estar solo en el ámbito del mundo cristiano, católico o incluso tibetano. Entonces, el ejemplo de Lord Byron para mí es muy significativo porque estamos hablando de una persona, ya te digo, ajeno a este tipo de creencias, donde su vida era totalmente diferente, además incluso pues era un libertino, era muy crápula, en fin, era muy belicoso, de hecho participó en la independencia de Grecia, ¿no? del Imperio Otomano, y bueno, y ahí es donde le costó la vida, en definitiva. Él tuvo varios viajes a Grecia, precisamente por eso, pues como a Dalid de esa independencia que por entonces estaba pidiendo Grecia. Y eran pues los filolenos, que los llamaban, ¿no? Los amantes del helenismo, y bueno, pues hubo unos cuantos europeos, como este caso de Lord Byron, este inglés romántico, pues que entre poesía y poesía pues no le importaba coger las armas y matar a unos cuantos turcos, que es una buena cosa también para saberlo, ¿no? Porque hay mucha gente que desconoce esta faceta de Lord Byron. Y hay un episodio que además él lo relata en algunas cartas que hace a sus amigos porque tiene varias bilocaciones. Esta es la más conocida, por decirlo así, porque hubo varios testigos. Él estaba en 1811. No es en la última etapa de su vida porque él muere en 1824 precisamente en Missolonghi, en una localidad de Grecia, también de unas fiebres y luchando a favor de los griegos. Estos años antes, en 1811, es una de las refriegas que él tiene. Él está en Patras, en una localidad de Grecia, en la que yo estuve también hace unos años, una localidad preciosa. Bueno, y él, pues como estaba cerca de los pantanos de Olimpia, pues al final coge pues una malaria que casi le arrastra, ¿no? Casi le lleva al otro mundo. Pero no muere. Es verdad que está en una especie de estado alterado de conciencia por la fiebre alta que tiene la malaria, y justo en aquel momento, en 1811, el rey de Inglaterra, Jorge III, tuvo uno de los accesos de locura, de los que tuvo varios, ¿no? No muere en esa circunstancia, él muere un poco más tarde, en 1820, pero en 1811 es el último acceso de locura que tiene ya este hombre, hasta el punto de que le tiene que suceder su hijo, el príncipe de Gales, que también se llama Jorge. Y en aquel momento se pensaba que era cuando ya las palmaba Jorge III, y entonces eso, una lista de personas que fueron allí a dar sus condolencias, a firmar en el libro de registro. Bueno, Lord Byron físicamente era un tío peculiar, no había forma de confundirle con otro, porque vestía como un dandy, además tenía una ligera cojera, lo cual le fastidiaba muchísimo, ¿no? Entonces era muy difícil que otra persona se pareciera a él. Bueno, pues a él le vieron allí guardando fila, haciendo esa fila rigurosa para firmar en el libro de registro, donde ese acceso de locura de Jorge III pues la apartó de su reinado, ya le metieron en el castillo de Windsor y ahí se quedó. Pero ese fue el momento en el que le vieron, tanto en Patras, porque estaba allí convaleciente de la enfermedad, como en Londres en aquel momento. Bueno, pues ahí lo tiene. Y luego él tiene una carta a un amigo suyo diciendo que un año antes él también la habían visto en la calle de St. John's en Londres, cuando él realmente estaba en Turquía, porque él viajaba por todo el mundo. Entonces, claro, cuando él lo cuenta de la forma, en fin, tan desenfadada y tan graciosa, por eso lo que se decía un poco en la locución que hemos contado, él decía en plan irónico, de, bueno, por lo menos que mi doble se comporte como un caballero, ya que él no lo era en la vida real, por lo menos que su bilocación, su doble, se comportara así. Pero es que no era el único caso. Su amigo íntimo, que era Shelley, el marido de Mary Shelley, en la que escribe Frankenstein, él tuvo también un caso no de bilocación, sino de doble. Él vio al doppelganger, que es muy curioso, porque se parece, pero no es el mismo fenómeno. Entonces, el mismo Lord Byron cuenta que unos años después, Byron, cuando él estaba en su habitación leyendo precisamente a Calderón de la Barca, dice que se le presenta un personaje encapuchado, que no reconoce a primera vista, que le llama. Claro, ya el susto que se lleva es cómo entra en su casa sin llamar, o sea, por dónde entró sin que fuera detectado, es decir, ya era una presencia fantasmal, y cuando se quita el caperuz se da cuenta que es el mismo Shelley, es decir, se está reflejando como en un espejo. La maldición del doppelganger es que cuando tú ves a tu doble, al poco tiempo tú mueres. No sé si será casualidad o no, pero justo 4 años después de tener este incidente Shelley, él muere con solo 30 años. ¿Alguna explicación, Jesús, que tengamos ahora, que la ciencia pueda aportar para definir esto de la bilocación, o todavía no? La ciencia no, está claro, porque si la ciencia
pudiera dar explicación a esto ya lo hubiera dado y por lo tanto se podría haber reproducido las bilocaciones. Por lo tanto tenemos que buscar explicaciones paracientíficas. Una de ellas, claro, tenemos que echar mano de los viajes astrales. Evidentemente el que no crea los viajes astrales pues difícilmente va a entender este tipo de explicación. Tú sí sabes lo que son los viajes astrales, sabes cómo se pueden producir y sabes que evidentemente hay algo físico que está en esa habitación, en esa cama, pero hay otra cosa que es lo que se proyecta. Bueno, esa cosa que se proyecta, lo normal es que sea invisible, pero en ciertas circunstancias, cuando el viaje astral es repetitivo, sí se puede llegar a tener una cierta materialidad, por decirlo así, la proyección de tu propio cuerpo. Bueno, pues ahí tienes una explicación. A nivel científico no se puede demostrar, pero sí está claro que los viajes astrales existen. Entonces, claro, ya nos metemos en un terreno donde la ciencia siempre va por detrás de los fenómenos parapsicológicos. Hay ciertos fenómenos que son una tontería, porque se sabe perfectamente que son invenciones, pero hay otros fenómenos que no y que habría que estudiar con cierto detenimiento. La telepatía, la bilocación, la levitación, yo creo que ya sería momento de que se empezara a estudiar cómo el fenómeno se merece. Son fenómenos físicos que tienen que ver con el misticismo. Es decir, lo inmaterial con lo material, lo visible con lo invisible, o el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo de la mente, porque en definitiva, como tú bien sabes, Miguel, todo reside al final en el poder de la mente. 2:40, 1:40 en las Islas Canarias. Seguimos viajando. Tras esa introducción os damos más datos. Conozcamos algo más sobre la vida de algunos protagonistas de la historia. Personajes que, según los libros sagrados, volaron. Uno de ellos es la reina de Saba. Pero, ¿quién era este personaje de leyenda? En el folclore árabe, estos remolinos del desierto, llamados también Jinn o Jinni, están estrechamente relacionados con la legendaria reina de Saba. En los viejos relatos beduinos, Saba nació de uno de estos espíritus. Según una fábula situada en Marib, la antigua capital de Saba, una ciudad entonces espléndida y próspera, había un hermoso espíritu llamado Umaya, que vivía entre los mercaderes. Umaya se enamoró de un importante consejero del rey y de esta relación ilícita nació una hija. Medio humana y medio genio, la llamaron Bilquis y la dejaron en manos de los espíritus del desierto para que la criaran. Cuando creció, una de las caravanas que lo cruzaba contó a Bilquis que un rey malvado gobernaba entonces Marib. Una noche se coló en los aposentos del rey y le hundió una daga en el corazón para salvar al pueblo de Saba, al que pasó a gobernar. Es parte de la historia de esta mujer fascinante. Un ser que también volaba, viajaba. Conozcamos algo más de todo ello. Un nuevo ingrediente más en esta historia de viajes extraños. Volar, la reina de Saba. Cuéntame un poco. Ya hemos dado algunos datos de quién era este personaje. Sí, bueno, la reina de Saba es un personaje entre histórico y mítico. Es verdad que hay, claro, ya nos estamos yendo a 3.000 años de antigüedad y es más difícil seguir el rastro histórico, igual que le pasa a Salomón, ¿no? A su partener. Pero en el caso de la reina de Saba, que en esta introducción, por ejemplo, se la ha denominado como Bilquis, pero también en otros libros, en otras crónicas, se la denomina como Maqueda. Es decir, la reina de Saba era de Etiopía, lo para que la Etiopía de entonces abarcaba mucho más territorio que el que abarca ahora. De hecho, llegaba a gran parte de la península de Arabia y sería lo que actualmente es el Yemen, ¿no? Por eso muchas veces se le atribuye un origen del Yemen o de Etiopía. Realmente su capital estaba en Etiopía y en concreto en Asun. Bueno, pues lo que cuenta un libro sagrado, que es fundamental, ¿no? Muchas veces tiramos pues, del Corán o de la Biblia, pero los etíopes tienen un libro sagrado que se llama el Kebra Nagás. El Kebra Nagás, que es como el libro de la gloria de los reyes, es donde cuenta un poco toda la crónica desde el momento que la reina de Saba se queda embarazada de Salomón y tiene su hijo, que es Menelik. Entonces, la dinastía de Menelik es interesantísima porque está relacionada, primero,
con todo un linaje que llega pues hasta los rastafaris. Está relacionado con el Arca de la Alianza, porque supuestamente Menelik roba ese arca y deja una copia, y por lo tanto aquellos que consideran que el Arca de la Alianza todavía existe y se la puede encontrar, no lo ubican en las pirámides de Egipto o no lo ubican en otros lugares de la Tierra, sino que lo ubicarían en Santa María de Sion, en esta iglesia ortodoxa que estaría en Axum, que es un poco la tesis de Graham Hancock en Símbolo y Señal. Bueno, de forma resumida, si nos vamos a este libro sagrado, que es fundamental para entender cómo hay datos históricos a la vez que está salpicado, está sazonado, pues con elementos posiblemente de la imaginación o no tanto. Y una de las cosas que comenta es que cuando la reina de Saba va a visitar a Salomón, pues bueno, los dos quedan prendados. Mira que Salomón por entonces tenía 700 esposas y 300 concubinas. Wow. Ahora sí, el hombre, no sé si, bueno, sería por mujeres, ¿no? Pero bueno, algo tenía la reina de Saba para que quedaran prendados mutuamente. Fruto de esa pasión, de ese amor, pues nace Menelik. Ella cuando se marcha, el Kebra Nagás, ya te está diciendo, cuando se marcha de Jerusalén hasta su tierra, hasta Etiopía, va con muchos regalos, además le regala un anillo Salomón para que luego se lo ponga a su hijo cuando nazca, para reconocerle, y una de las cosas que le regala, lo dice así textualmente, este texto sagrado, aparte de pieles, de joyas, de piedras preciosas, es una nave voladora. ¿Sí? Como un libro de estas características, un libro que se supone que está redactado en el siglo IV, lo que pasa es que lo que nos ha llegado al día de hoy, porque los originales han desaparecido, son del siglo XIII, pero aunque sea del siglo IV después de Cristo, ya nos están hablando de naves voladoras. O sea, por una parte tenemos esa referencia cuando la reina de Saba se va con su séquito, ya embarazada, y luego 22 años después, cuando Menelik quiere conocer a su padre, al rey Salomón. Le enseña su anillo para que no haya ningún tipo de dudas, y cuando se marcha, Salomón, bueno, le quiere nombrar heredero, Menelik dice que no, que quiere estar en su tierra con su madre, y entonces hace una réplica del Arca de la Alianza para que se lleve Menelik. Menelik, muy listo él y un poco cabreado con su padre, lo que hace es que da el cambiazo, deja la réplica en el Santa Santorum del Templo de Salomón y se lleva la original. Bueno, pues el Kebra Nagás vuelve a contar otro elemento curiosísimo. Dice que cuando se van de Jerusalén hasta Etiopía, el trayecto dura un día, cuando realmente es un trayecto que duraría 3 meses a caballo. Entonces, ¿cómo puede ser que te dé un dato tan preciso, tan curioso y tan sobrenatural, mezclado con otros datos que aparentemente son históricos, porque ellos aseguran, juran y perjuran que tienen el Arca de la Alianza desde aquel momento? Bueno, pues ahí está lo interesante. Es decir, Salomón tenía naves voladoras, eso tendría que ver con los jinn famosos, tiene que ver con las alfombras voladoras, que posiblemente de ahí venga el mito de las 1001 noches. Bueno, pues vamos al origen, y el origen, desde mi punto de vista, es ir a los intríngulis de este libro sagrado de los etíopes que se llama el Kebra Nagás. Qué curioso. Naves que también tienen en otros pueblos, algunos indios hablaban también de naves. Claro, los vimanas de los hindúes, eso estaba claro. O sea, que es que en aquella época el hablar de naves voladoras no era tan extraño. El problema es que nos falta la prueba del delito, es decir, nos faltan esas naves. Igual que cuando hemos tocado alguna vez el tema de los autómatas, que había autómatas en la Edad Media, por ejemplo, que Silvestre II, el Papa del año 1000, tenía un autómata, que si Alberto el Grande tenía un autómata, que si tal. Sí, pero no nos han llegado a nosotros. Incluso Juanelo Turriano, que está hablando de un personaje del siglo XVI, cuando hace El hombre de palo, tampoco llega a nosotros. Entonces queda todo metido dentro de la leyenda. Eso no quiere decir que no hubiera tecnología suficiente para hacer esos autómatas. Bueno, si nos vamos más atrás en el tiempo y hacemos caso a este tipo de textos sagrados, o sea, tanto del Ramayana, el Mahabharata, el Kebra Nagás, la Biblia, bueno, multitud de elementos, incluso los evangelios apócrifos, nos están hablando de naves, de aparatos que vuelan y que llegan a los destinos en un tiempo récord. Entonces, lo podemos tomar a título de inventario si quieras, pero cuando son tantos elementos, dices, bueno, pues a lo mejor es que se han puesto de acuerdo en tomarnos el pelo, pero es que a lo mejor también había un tipo de naves que no es tan extraño, porque eso incluso se da en las crónicas árabes de las cosas que van encontrando en distintas ciudades que van conquistando, y bueno, ya hablan de esas naves. Lo que pasa es que como se consideraban que eran obras del demonio, artes diabólicas, pues al final acaban siendo destruidas y no llegan a nosotros, salvo que algún día se encuentre una cámara de los archivos y nos llevemos la gran sorpresa. Pero a día de hoy, el Arca de la Alianza estaría en Axum, en Etiopía, y fue llevada por métodos
bastante sobrenaturales, bastante aéreos, tal como dice, y me remito a las fuentes, el Quebra Nagas. Qué curioso, 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Ahí están los datos. Vamos con la última parte del programa. Los últimos tendrías que venir 3 o 4 veces más para seguir. Me enrollo demasiado. No, cuenta cosas muy interesantes. Vamos con ello. Uno de los viajes más legendarios del pasado siglo en nuestro mundo fue el de la Luna. Estas son las primeras palabras de Neil Armstrong al pisar la superficie lunar el 20 de julio de 1969. Fue el primer hombre en pisar la Luna. Eso nos cuenta la historia oficial. Pero hay otras historias de hombres que han estado allí mucho antes. Vamos a conocerlas. No me digas que hay un español que estuvo en la Luna. Gallego tenía que ser. No, era sevillano en este caso. Cuéntame la historia. Bueno, estamos hablando de textos literarios, ¿de acuerdo? Ah, vale. No estamos hablando de personas que físicamente hayan estado allí. En el libro, en Viajes Inexplicables, que escribí con Chris Obed, sí le dedicamos una parte porque nos parecía interesante de todas aquellas, vamos a llamarlas fantasías literarias, oníricas, de personas que fueron colocadas en la Luna cuando todavía no se sabía muy bien si en la Luna podíamos ir o no ir. Y entonces encontramos que desde hace 2000 años ha habido relatos, prácticamente todos los siglos, donde distintos autores con mejor o peor fortuna han colocado a un ser en la Luna y han entrado en contacto con la supuesta civilización selenita. El primero era de Luciano de Samosata, de hace 2000 años, con sus historias verdaderas, lo cual tiene su gracia porque suelta una sarta de mentiras increíble, no da ni una. Pero da igual, coloca a alguien allí en la Luna y empieza a contar sus historias. Pero eran obras satíricas, ¿vale? O sea, se buscaba un poco ese contacto con civilizaciones extraterrestres, pues para contar lo mal que lo estábamos pasando en la Tierra y cómo se podía tener contacto con unas civilizaciones mucho más avanzadas. O sea, que fíjate que ya desde Luciano de Samosata ya viene corriendo tinta en este sentido. Pero bueno, el dato que creo que te va a llamar la atención y que va a llamar la atención también a los oyentes es que dentro de esas obras literarias, en concreto una que se escribe a finales del siglo XVI, además por un obispo anglicano inglés, por Francis Godwin, además que, fíjate, es que ya llama la atención que un obispo le dé por escribir una obra de fantasía de este tipo. Hasta el punto de que no lo publica en vida. O sea, él se muere y 5 años después es cuando se publica, porque si no yo creo que le excomulgan al hombre. Pero bueno. Entonces, Francis Godwin, en su obra, esta de Un hombre en la luna, es muy curiosa porque, ya digo, es una obra de finales del siglo XVI, que es cuando la escribe, a pesar de que se publica en 1638, y puestos a imaginar, y aquí viene lo curioso, en lugar de colocar a un inglés, él coloca a un español, a un hidalgo sevillano, como él dice, Domingo González, que él escribe González, como Espiri González, lo escribe así porque le sonaba lo de González, y dice, bueno, qué curioso que este protagonista, primero, es náufrago, con lo cual también da pie a las primeras sagas literarias de los náufragos antes de Robinson Crusoe. Él arriba a la isla de Santa Elena, en el Atlántico, y de allí, claro, ya el método para ir para volar era un poco sospechoso, porque coge a unos cuantos gansos salvajes y gigantes y dice, uy, qué medio de transporte, que era una especie de carlinga, y los gansos le llevan. Pero no le llevan directamente a la Luna desde la isla de Santa Elena, sino que, bueno, va perseguido, en fin, por una serie de personas, y va hasta Tenerife. Y en Tenerife, lo que él llama el Pico, que es el Teide, además él no había estado nunca allí, pero sí describe, por ejemplo, que está siempre nevado, describe que hay unos guanches belicosos que también le quieren complicar la vida. En aquel momento, pues es verdad que los guanches allí en Tenerife se habían levantado porque había ocurrido hacía muy poco, ¿no?, la conquista castellana. Entonces da una serie de elementos y dice que desde el Teide lo utiliza como plataforma para llegar a la Luna, con estos gansos salvajes, que ya ves tú qué medio de propulsión más extraño. Pero bueno, realmente estaríamos hablando de que el primero que llega realmente en una obra literaria de cierto peso a la Luna es un españolito, un hidalgo sevillano,
y es el primero que tiene un contacto más o menos serio con la civilización selenita, porque a partir de ahí empieza a entablar conversaciones con ellos, dice que hay agua allí, el viaje dura 12 días, da una serie de datos muy significativos, porque al sexto día, es decir, cuando está a mitad de camino, ve que ya no hay gravedad, él ya empieza a flotar, con lo cual, ¿cómo podía saber ese dato que cuando tú te vas de la gravedad de la Tierra, tu cuerpo ya empieza a flotar? Pues él lo comenta, ¿no? Habla de la existencia de agua, y comenta otro dato también muy significativo, ¿no? Además de muchas cosas. Dice que le da una serie de gemas mágicas, y una de las gemas, según la pusieras de un lado o de otro, te generaba mucho peso, o se la ponías por el otro lado, te daba antigravedad, con lo cual está hablando del primer procedimiento de gravedad de la historia. Igual que lo que luego hizo Herbert George Wells, cuando habla también de los hombres